Bienvenidos a su nuevo programa Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es los estándares internacionales y su aplicación en la atención a víctimas. Para hablar de este tema nos acompaña una experta en el tema, que es la doctora María de la Luz Lima Malvido, quien es investigadora y profesora de la maestría en victimología en el Instituto Nacional de Ciencias Penales y asimismo es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias Penales. Doctora, bienvenida, muchas gracias por venir. Muchísimas gracias por invitarme. Doctora, quisiera que nos comenzar con una explicación, una definición de víctima y saber si existe una definición internacionalmente aceptada para lo que son las víctimas. Sí, este tema es fundamental porque sí hay una definición. Si la gente no la conoce, que está en un estándar internacional, que es la Declaración Fundamental de los Principios para las Víctimas del Delito y Abuso de Poder. Este es un documento aprobado por las Naciones Unidas en 85, en el 7º Congreso de Naciones Unidas. Claramente ahí nos dice que la víctima es aquella que sufre un daño. El daño puede ser físico, puede ser psicológico, puede ser patrimonial, de diferente índole, y ahí incluso marca que es individual o la víctima también colectiva. Pero no solamente esa víctima que sufre ese daño psicológico, físico, patrimonial, es considerada víctima. También ahí mismo dice que las personas que dependan de ella, sus familiares cercanos, lo que algunas legislaciones hablan de víctima secundaria, ahí está contemplado que ese también es considerada víctima. Hay que ver, por ejemplo, los resolutivos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, básicamente ese concepto se adopta. Igualmente dice que va a ser independientemente víctima de que al sujeto se le identifique, se le aprenda, se le sentencie, porque muchos piensan si no hay sentencia firme no hay víctima. No, la víctima está, y ese adenda es maravillosa porque es donde nace ya el derecho victimal, porque no importa lo que pase en el derecho procesal penal y penal, la víctima está ahí y hay una responsabilidad del Estado frente a ella. Esta definición la ha adoptado las convenciones internacionales que se han ido aprobando después del 85, han adoptado esa definición. Naciones Unidas la tiene en todas sus convenciones, la tiene la Unión Europea, y en algunos lugares nuestra ley de víctimas, bueno, le quitó un pedacito a la definición, lo cual, bueno, no es muy conveniente porque es el estándar y hay que procurar que ese estándar pase a toda la legislación estatal. Casi todas las legislaciones de los estados adoptan esa definición. No hay duda ni hay discusión que es víctima, para los que conocen del tema. Bueno, en esta definición nos habla de daño físico, económico y psicológico. Hay dos que para mí me podrían parecer muy claros, que es el físico y el económico. Ajá. Pero ¿cómo medir el grado de daño psicológico para ver si se considera a una persona víctima o no? Bueno, lo que sucede es que en el área pericial tenemos expertos en medición con herramientas psicológicas que van a medir el impacto que se tiene, sea un niño, sea... Esto depende mucho de dos cuestiones. Uno, la característica de la persona que lo sufrió, qué grado de vulnerabilidad tenía, porque puede ser un discapacitado, va a ser el impacto diferente en un discapacitado que en una persona sana. A veces el discapacitado no entiende lo que le pasó, pudo haber sufrido una violación y no le entiende, entonces el impacto psicológico va a ser diferente, no le entendió, no sabe qué está pasando. Pero entonces en las pruebas psicológicas se va a ir midiendo para que la respuesta que se dé frente a ese asunto considere primero si estaba en riesgo, porque a veces la gente está en riesgo por algunas condiciones, puede estar en riesgo de ser muerta o herida o igualmente vulnerable. Entonces se consideran para efecto de ver el impacto. Yo no soy psicóloga, pero mis alumnos de la maestría casi todos son psicólogos y le puedo decir que la psicología ha avanzado mucho, es psicología clínica para la valoración del impacto. Es muy medible. Sí, es medible y es un examen psicológico. Bueno, pues recientemente se ha escuchado mucho acerca de las víctimas, ¿no? Y se le ha dado esta importancia. Estoy hablando de una comisión, en las noticias se oye cada día más acerca de la preocupación por las víctimas. Esta preocupación por las víctimas del Estado, o sea, la preocupación del Estado por las víctimas, ¿es reciente? ¿Es nueva? No, por supuesto que no. El inicio de la preocupación por las víctimas, pues en sí podríamos decir que lo más fuerte fue después de la Segunda Guerra Mundial. Después de tanta masacre y todo lo que sucedió, los países se reunieron y a través de Naciones Unidas vieron y le dieron origen a lo que es el derecho humanitario. El derecho humanitario de poner reglas en la guerra
Y así se aprueban las convenciones de Ginebra y sus protocolos. Eso fue una búsqueda de la límite en el abuso de poder de los estados y se pusieron ciertas reglas. Después, en el 85, que comentábamos que se hace la declaración, viene Naciones Unidas a darse cuenta que había trabajado muchísimos años en los primeros congresos en los delincuentes y todas las reglas para ellos y cómo avanzar, pero que estaba esa preocupación quedaba pendiente y se hizo en el 85. México ya se había adelantado. En 69 se había emitido una ley en el Estado de México, antes que los estándares de Naciones Unidas, precisamente pues cuando estaba don Sergio García Ramírez, estaba el maestro Quirós Cuarón por ahí, Julia Sabido y la Marchiori estaban haciendo un sistema de ejecución de sanciones y les pareció que no quedaba completo si no se veía qué sucedía con las víctimas. En el entendido de que antes ese tema estaba en la cuestión de readaptación social, no necesariamente ahora que está en prevención del delito. Así es que esa preocupación es de muchos años. México ha tenido grandes épocas de trabajo consciente y muy fuerte por las víctimas. Yo le puedo decir los últimos 20 años, hay que decir, en los estados, las organizaciones civiles y los gobiernos han trabajado muchísimo. Todos los estados tienen una oficina de víctimas, cada procuraduría. Alguien diría, si funcionan bien o no, hay que trabajar en calidad, sí, pero es una construcción de 20 años. De repente alguien dice, ahora que estamos empezando, bueno, los que están descubriendo el tema, pero son 20 años de trabajo. La Constitución se modificó y tenemos varias reformas a la Constitución, se adelantó a Naciones Unidas. Fue la primera constitución en el mundo que acota las garantías de las víctimas en su constitución. Y eso hay que resumirlo, hay que decirlo. México fue uno de los primeros países en poner ahí las garantías para las víctimas, lo cual fue avanzar en sus derechos fundamentales de manera muy buena. Claro, en México desgraciadamente se trabaja mucho en Latinoamérica por un rato y luego se abandona y luego vuelve y de repente pues empezamos otra vez a descubrir cosas y a querer volver a hacerlo. Creo que es muy buen momento para recuperar y tomar prácticas exitosas que se hayan hecho, no tirar todo a la borda, no destruir, construir para bien y avanzar. Hay indudablemente novedades y innovaciones que se pueden hacer, nadie lo duda. Es muy interesante porque yo hubiera pensado que en México es algo reciente, algo nuevo. Pero bueno, ya para trabajar en este tema de las víctimas, ¿existe alguna disciplina que lo estudie, que lo enseñe, qué se debe hacer, qué no? Claro, me encanta, es el tema, es la victimología. La victimología es una ciencia muy nueva, alguien diría una ciencia, bueno, de los 70s para acá, es una bebé, es una ciencia pequeña, es una ciencia todavía en construcción. Desgraciadamente no se ha avanzado suficiente en su construcción científica epistemológica como para haberle dado contenido a las normas. Por eso muchas normas hablan indistintamente. Si tú ves todas las leyes nuevas que se han aprobado, casi ninguna coincide en los términos de qué es apoyo, ayuda, asistencia, protección. Cada quien inventa, el legislador inventa porque no tenía los conceptos. Es la disciplina que estudia la víctima, la victimidad, la victimización. Pero no solamente la estudia para ver cómo son, si son altas, flacas, chiquitas, las víctimas. La estudia para generar la política pública que va a coadyuvar precisamente en la reparación del daño que sufrió. Entonces está hecha con un objetivo práctico. Claro, para ese objetivo práctico hay que generar normas, procedimientos y ya avanzamos hacia otra disciplina. Bueno, entonces hablando de la victimología como ciencia, aprovechando que usted es profesora en la maestría de victimología del Instituto Nacional de Ciencias Penales, ¿cuál es la finalidad de los alumnos, ¿no? O sea, bueno, ¿cuál es cómo van a ejercer, en qué van a aplicar sus conocimientos las personas que están estudiando la ciencia de la victimología? ¿Cómo no? Esta maestría, quiero comentar también, que es la primera en el mundo, se hizo primero desde el 2000, comenzó en el Instituto de Ciencias Penales. Posteriormente ya hay ahorita una maestría con un giro un poco más hacia lo jurídico penal en Holanda, en Tilburg University, y también está en Japón. Esas son las tres del mundo. Bueno, ¿qué es lo que se hace? Se reclutan profesionales de diferentes disciplinas, pero es curioso, quienes están llegando en la búsqueda de la formación en ese tema es más bien hacia las áreas psicológicas. A mí me encantaría que las diferentes instituciones que van a tener que recibir a víctimas o van a tener que hacer estrategia, desarrollar una estrategia por las víctimas, se inscribieran.
Así, por ejemplo, si nosotros tenemos que la Secretaría de Salud tiene que atender a las víctimas, el Seguro Social, el ISSSTE, la Defensa Nacional, la Marina, ¿no? La policía, claro, seguridad pública, como lo ordena la ley, son encargados y garantes de la víctima, que todas de esas instituciones pudiéramos formar a la gente. Generalmente en su formación científica de los distintos cuerpos policiales o algo se les da la materia, pero a veces no sería suficiente. A mí me encantaría. Yo veo al INACIPE como el formador de estrategas para el cambio institucional. Tengo un alumno que va a salir, que es de la Defensa Nacional. Yo le decía, ahora que el Código Militar acaba de aprobar los estándares de víctimas en la nueva reforma, bueno, hay que hacer una gran estrategia en la defensa para que a todos los niveles se conozca y se sepa cuál es su papel de la defensa ahora que están trabajando en seguridad pública. Y así, por ejemplo, en cada una de las dependencias, salud tiene una norma técnica de violencia intrafamiliar que tendría que conocerse completa a todas las instituciones y los hospitales a efecto de aplicarla. Se hizo para dar un estándar en la atención a las víctimas que sufrían abuso, ahora ya se amplió, y también es para las víctimas que sufren no solo violencia intrafamiliar, sino abuso sexual, el cómo la recibe, cómo protege las evidencias, qué tipo de tratamiento, el aviso al Ministerio Público. Son áreas fantásticas. Entonces, estos alumnos que van a egresar, si son psicólogos, seguramente, pues ojalá que cada uno en sus áreas sean líderes de estrategias de cambio. Hay una enfermera, yo le decía, bueno, es que en tu área de enfermería, tú sabes lo que puedes empezar a generar protocolos especializados y todo. No debería de haber una, ¿no? Debería de haber muchos. Y luego hay un psiquiatra, yo lo cuido, porque le digo, tú sabes, tú en salud mental, y ya empezó a utilizar sus conocimientos. Me dijo que en un asunto que tuvo en el Bernardino, decía, los estándares de atención decían, ¿cuáles estándares de las víctimas enfermos mentales? Entonces, cada uno de ellos yo los veo como transformadores en donde estén, siempre y cuando pues les demos esas herramientas para que sepan no solamente la ciencia, no sepan solamente victimología, sino se lleven conocimiento de política pública para ser transformadores y generadores de lo que se está esperando que el país haga. ¿Usted consideraría que también la sociedad civil, o sea, el ciudadano normal tendría que tener conocimientos de victimología? Obviamente no una maestría en victimología, pero sí como conocimientos básicos. Y si en caso de que sí, ¿cómo los podría...? No, es una pregunta clave la que estás comentando, porque en clase yo lo comento. La victimología es una ciencia, pero también es un movimiento social. Muchos de los victimólogos que estamos trabajando han sufrido victimizaciones muy cercanas, y eso les ha dado el conocimiento y la inquietud para desarrollar todo lo que están haciendo. Por ejemplo, Lou Holtzman estuvo preso en un campo de concentración, el autor de toda esta teoría del abolicionismo del derecho penal, y varios de los colegas han vivido victimizaciones. Entonces, este es un gran movimiento social, lo vimos en México. ¿Quiénes han movido la política pública para llegar a donde estamos las víctimas? Las organizaciones, donde las propias leyes se mencionan, cómo ellas son garantes, y las organizaciones más fuertes en el mundo, a través de lo que se llama ahora el litigio estratégico, no sé si has escuchado hablar de él, es cómo ubicar y encontrar un caso paradigmático a efecto de que lo toman las organizaciones civiles, lo llevan, lo defienden, bueno, con diferentes figuras en un momento dado. Así fue como llegaron el caso de las tres chicas precisamente de Chihuahua a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, avaladas y estudiando todo el caso para presentar el asunto a través de este litigio estratégico, porque el caso paradigmático lo que va a generar es un cambio de política pública. Tú quieres una respuesta, una sentencia al gobierno de México, pero también quieres que no haya repetición, y para eso se detona una nueva política pública. Entonces, la fuerza de la sociedad civil y lo que las organizaciones civiles han hecho en México, por ejemplo, la red de refugios, que empezó desde el 96 y luego se constituyó en 99, 42 refugios desde la sociedad civil trabajando para las mujeres víctimas. Es un trabajo que hay que reconocer, y sin la sociedad civil no hay política pública. Antes se hacía política gubernamental, ahora se hace política pública donde la sociedad interviene, y en la ley de víctimas dice que la víctima tiene derecho a participar en el diseño, en la ejecución y en la vigilancia. Me voy a quedar con esta idea de la ley de víctimas. Para regresar del corte tenemos que hacer una pausa. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros. Estamos en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales.
Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Les recuerdo que pueden estar en contacto con nosotros a través de los números de teléfono que aparecerán en sus pantallas y nuestro Twitter, que es @expediente_. Los invitamos a darnos sus comentarios y sugerencias acerca del programa. El día de hoy estamos hablando de los estándares internacionales y su aplicación en la atención a víctimas. Doctora Lima, antes de irnos al corte estábamos platicando acerca de la participación de la sociedad civil, ¿no? Y pues nos estaba comentando que es muy importante, que ahora están muy activos, pero pues yo quisiera saber si debería de haber un límite de la participación de la sociedad civil en el tema de las víctimas. ¿Cómo no? La propia ley establece los canales y los mecanismos. El Estado tiene que cuidar muchísimo que sí se abran los canales para que las víctimas participen, porque si no la víctima se sigue adelante y en algunos lugares lo vemos, pueblecitos donde no hay autoridad, la gente se va a la justicia por propia mano, linchamientos, los grupos de autodefensa, exigiendo queremos la respuesta. Así que el equilibrio lo va a poner el Estado mexicano, haciendo que esos mecanismos, por ejemplo, yo lo veo, si está en la ley de víctimas que la víctima participe en el diseño, ejecución y vigilancia, llevémoslo al 20 constitucional, démosle el nivel que tiene ese derecho, porque no es posible que esté en una ley que no le va a dar la suficiente respuesta a las víctimas. Si es un derecho hay que ponerla en la mesa. Cuando los procuradores hagan un protocolo, ahí debería de estar la víctima sentada. Ella debe pedir su lugar. Debe decir, yo no soy observadora, porque en México hacemos consejos y a las organizaciones civiles les decimos que tienen derecho a ser observadoras sin voz y sin voto. Bueno, entonces, ¿dónde está la ley? Hay que aplicarla y hay que hacer que se sienten. La opinión que ella nos va a dar es fundamental. Imagínense una mamita que perdió a su hijo, que estuvo desaparecido y todo, si no va a saber en el diseño, no, por favor, no esperen 72 horas, que fue lo que pasó en el campo algodonero. Mire, señora, váyase a tomar una chela donde su hija se fue y regrese al estar con el novio. No, Dios mío, hay que hacer un protocolo donde inmediatamente... Yo estoy encantada con el trabajo que está haciendo la fiscal de la FEBINTRA en la Procuraduría de la República, porque me comentaba que puso la alerta AMBER. Y la alerta AMBER es para que todos los cuerpos policiales, de inmediato las procuradurías, vayan enseñando la foto del chiquito que está perdido, y han encontrado muchísimos. Con uno que encontraran ese mecanismo y esa estrategia del gobierno federal ya sirvió. Es extraordinaria. Así hay que generar cosas nuevas para efecto de dar resultados muy rápido. Quisiera hacer un paréntesis y hablar de las leyes, porque ya varias veces me ha comentado, está en la ley, claro. Y yo quisiera saber en dónde está legislado este tema de la atención a víctimas, tanto en México como, ya que estamos hablando de los estándares internacionales, como internacionalmente. ¿En dónde se encuentra legislada la atención a víctimas? ¿Cómo no? Los estándares internacionales se acuerdan, se llega a consenso por grupos de expertos. Naciones Unidas trae grupos de expertos y se emiten declaraciones o convenciones. Esas convenciones los países las ratifican, las firman y las ratifican. Siempre que hay que entrar a un país a trabajar es saber, bueno, cómo está el estatus que tiene su compromiso frente a estos estándares internacionales. Esos estándares, como decía el maestro Fixamudio, no hay que estar discutiendo de si son arriba de la Constitución o abajo de la Constitución. Simplemente, al tener la reforma, el primero constitucional, donde dice que hay que tomar en consideración la ley nacional y los tratados, significa que los tratados pasan a ser ley nacional de fuente internacional. Entonces, ahora sí que hay trabajo para los fiscales, para los jueces, ¿no? Porque son muchísimos documentos que deben de conocer, ubicar, y por eso a mí me encantan mecanismos como el buscador jurídico que hizo la Suprema Corte de Justicia, que le valió un premio internacional al presidente, con convenio con la Corte, porque hay que saber cómo ubicar rápidamente los casos. Esa jurisprudencia es obligatoria, bueno, ¿dónde está? ¿Cómo la ubican los muchachos? ¿Dónde la rastrean? Es muy complicado tener conocimiento de todos los tratados internacionales, claro, en materia de derechos humanos. Claro, ¿no? Entonces ya están aprobados, pero en algunos casos, por ejemplo, en caso de secuestro, no vamos a encontrar un estándar internacional, sí cómo tratar a la víctima. Entonces la ley nacional emite, por ejemplo, la ley de secuestro que se emite. En esta ley se dice cómo vamos a tratar a las víctimas y qué tipo de derechos tienen. Entonces, cuando una víctima se supone que llega a denunciar, deberían de decirle no solamente de qué derechos tienes conforme a la Constitución, sino conforme al estándar que te aplica.
Si eres de trata, le tienen que decir, tú tienes derecho, aparte de lo que dice la Constitución, a un cónsul, si eres extranjera. Tienes derecho al asilo, si lo quieres, al traslado a tu país, a un refugio seguro donde no te siga buscando el regenteador. Tienes también derecho. Entonces, todos estos derechos hay que saber que existen, hay que decírselos y hay que proporcionarlos. Hay que hacer el goce y ejercicio. Entonces, tenemos estándares internacionales asumidos en la legislación nacional y otros generados a nivel nacional que son emitidos en Diario Oficial de la Federación para que los apliquen. Los estados los bajan a nivel operativo, por ejemplo, para la atención a víctimas a través de protocolos. Y el protocolo le dice el cómo. Ya aquí está el estándar que te dice estos derechos, víctima de trata, pero el cómo te lo da el protocolo. Por eso se insiste, y en varias de las leyes, la ley de víctimas es un estándar, porque te dice el cómo. Es gigantesca y da millones, bueno, nos fuimos hasta la cocina con esa ley, bueno, pero ese es los mínimos. Y todavía dice que no es exhaustiva, que es enumerativa. Entonces, realmente es un titánico, y no se vale a la víctima decirle, bueno, mira, de estos 30, te voy a dar 5, y ya vete tranquila. No, a mí me das los que están establecidos en la ley. Ahora, hay que ver cómo legislan las entidades federativas, pero tienes dos mecanismos. Si en un momento dado una entidad federativa no avanzó y no hizo nada a propósito de armonizar su legislación a la ley nacional, aplicas la ley nacional y aplicas el estándar internacional. Haces lo que es el control de convencionalidad, que hay varios resolutivos de la Corte Interamericana que dice que no es solamente para los jueces, como al principio pensábamos, es para todos los operadores del Estado, así dicen las sentencias. Así que tienen la obligación de conocerlos o aplicar ley nacional si la estatal en un momento dado no es suficientemente protectora y usa el principio pro víctima para efecto de decir el derecho, el interés superior de la víctima o el derecho superior del niño, y las aplica el control de constitucionalidad y resuelve el caso con las mejores leyes a favor de las víctimas. Pero el conocimiento jurídico que merece un operador de justicia en este momento es tremenda. Yo formo a los litigantes en el Instituto de Ciencias Penales, acaban de salir ahorita egresados de mi materia, donde les dimos los estándares, 15 litigantes. Y bueno, estaban felices porque descubrieron muchas de las cosas que dicen las leyes y cómo defender casos a propósito de defensa de víctimas. Entonces podríamos decir que las entidades que están más avanzadas ya tienen protocolos. Esa es como la última, la aplicación más cercana que hay con la víctima. Sí. ¿Y nos podría contar alguna experiencia acerca de cómo funcionan estos protocolos? Pues sí, porque a la persona se le va a decir el camino exactamente de seguirlo. Por ejemplo, voy a poner el caso del Distrito Federal. Si recibe una víctima de un delito sexual, cuando se hicieron las agencias de delitos sexuales en el 89, ahí ya se habían hecho los flujogramas de servicio, porque tú tienes que saber que un protocolo te va a decir los pasos a seguir, pero también tienes que jugar con qué tipo de víctima llega. Tú tienes una chiquita que acaba de ser violada hace una hora y le preguntas de inmediato, ¿verdad?, antes de cualquier cosa, ¿cuándo fue el hecho? Fue a una hora, entonces el Ministerio Público dice, bueno, le vamos a decir sus derechos y todo, pero lo primero, el protocolo tiene que ordenar que venga de servicios periciales a proteger las evidencias. Si está en estado de crisis, el protocolo podrá decir que tiene que llevarse adelante los pasos, pero con el flujograma se dice atención psicológica, porque si tiene alucinaciones, ilusiones, no puede declarar. Entonces va diciendo el camino con la flexibilidad de lo que se llama, de acuerdo a la ley de víctimas, el enfoque diferencial. El enfoque diferencial es ¿quién es? ¿Qué clase de víctima es? Tú tienes aquí las reglas, pero de repente te encuentras con que es un discapacitado, no sabe leer y escribir, o es un indígena. Entonces, el protocolo te va a decir, tienes que buscar el intérprete y si es discapacitado, proporcionarle lo que requiera para empezar la diligencia. No se puede decir, mira, tú empieza la diligencia, es extranjera, llámale al cónsul, hombre, que al ratito llegue. No, absolutos, nulificas las actuaciones. Entonces, te va a decir el camino, exactamente. Y si los protocolos están bien desarrollados, va a ir viendo el enfoque diferencial para todas las posibilidades lógicas que se te presenten. Entonces, tiene que tener mucho conocimiento integral, no solo de las víctimas, sino de su respuesta, y tiene que evitar el uso de todo lo que son los estereotipos, que es lo que pasó en muchos asuntos. Por eso nos pide la sentencia de Campo Algodonero
quitemos estereotipos en los protocolos, porque si se pone en un protocolo, la víctima puede llegar con síndrome de la mujer violada. El síndrome dicen que lo describen como una mujer que llega llorando, que se siente súper mal y que llora y todo. Mentira, yo fui fiscal de delitos sexuales. Alguna víctima puede llegar después de una violación entera, decir quiero declarar. A lo mejor en su aparato psíquico hay una revolución y a lo mejor en un mes está deshecha, pero si llega y el fiscal dice, no tiene el síndrome, porque lo pusimos en el protocolo, vea si tiene el síndrome de la mujer. No, olvídense. Por eso cuidar la redacción de los protocolos, para que no vayan matizados de todo este tipo de criterios ideológicos a veces y totalmente machistas o misógenos, que le quitan realmente la visión y la nitidez al fiscal que va a recibir el asunto. Esos protocolos tienen que irse flexibilizando y van avanzando porque la ley va avanzando. Cuando yo fui fiscal, por ejemplo, no teníamos las famosas órdenes de protección que ahora son una belleza. Claramente la ley de acceso te dice que hay esa posibilidad grandísima de que el juzgador elija en qué orden de protección le puede dar a esa víctima. Entonces hay un caso que me encantó de una víctima, me decía una jueza que llegó y que era maltratada por su esposo, por la familia, por la suegra, por todo el mundo, y ella era la que proveía todo en la casa y que ya se quería salir, la golpeaban. La jueza ordenó, en orden de protección, mandarla por sus cosas con 40 granaderos. Y dice, te voy a empoderar por una sola vez en tu vida. 40 granaderos y llegaron y todos, ¿qué pasa? Vengo por mis cosas. O sea, encantada. Esa mujer pudo haber sido muerta o herida, la jueza vio que era importante hacerlo, ya saca sus cosas y se va a un lugar seguro, pero ese tipo de mecanismos no había y es excelente conocerlos, utilizarlos y que se den los protocolos para que la policía, usted le pregunta a la policía en México, ¿sabes que hay órdenes de protección para este tipo de víctimas? Muchos no saben. Y si no lo sabe la misma policía, podríamos considerar que la víctima, pues tampoco, ¿no? Es muy raro que la víctima sepa cuáles son sus derechos, qué legislación le aplicaría. ¿Quién sería el operador responsable de decirle a la víctima cuáles son sus derechos y en dónde está, bajo qué legislación se van a ir? Hay que ver dónde está la víctima. Por ejemplo, si está en un municipio, el primero que va a llegar es la policía municipal. La policía municipal tiene que tener el protocolo de actuación victimológico. A veces la gente dice, ya hay un protocolo, pero el protocolo es pericial o es ministerial. Entonces él tiene que saber cómo llegar, identificarse, decirle cuál es su función, porque luego la víctima cree que puede hacer muchas cosas que no puede el policía, decirle, mira, mi función es esta. Si ve que está en peligro, la lleve de inmediato ante la autoridad, que en este caso es la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, quien la acompañará ante el órgano jurisdiccional, que no necesariamente necesita una denuncia para poder dar una orden de protección, pide la orden de protección. Tiene que saber todo esto el policía municipal. Si la víctima ya está en una agencia del Ministerio Público, bueno, pues simplemente vemos si el mandato que tiene ese fiscal es de la naturaleza del delito, porque si llega a una agencia de homicidio le dirán, este no es el lugar, la conducen, la llevan. Si se trata de violencia intrafamiliar en niños, por ejemplo, tenemos que conocer que los DIFs estatales pueden llevar adelante esas investigaciones. La policía municipal contacta al DIF estatal para que lo acompañe. A veces está el niñito solito y tiene que ir a la agencia del Ministerio Público, un niño solo no puede ir, va con la autoridad del DIF para ese efecto. Si es un migrante, pues será la autoridad migratoria. En donde está el migrante, está en camino, es un menor no acompañado, hay unos nuevos oficiales de migración, hay un acuerdo muy bonito de migración emitido de cómo tratar al niño cuando viene solito, para efecto de que es un niño que está en riesgo, para que no lo vayan a victimizar, o si ya fue víctima, también hay una nueva reforma en la ley de migración muy bonita y en el reglamento, especialmente para las víctimas, con la definición del estándar, ahí está, y ahí dice exacto como si es extranjera, cómo tratarla. Ahora, de las leyes hay que pasar a la operación, hay que capacitar a todos estos agentes migratorios, hay que capacitar a la gente según las instituciones en donde está para que conozca el estándar y sepa aplicarlo. ¿Quiénes serían los responsables de capacitar de cada instancia? Mira, cada institución, pero la ley de víctimas establece que la Comisión de Víctimas hará un programa de capacitación y qué bueno que desde ahí surjan muchos lineamientos que pudiera enviarse, porque las instituciones en el bote pronto siguen su trabajo, pero si hay
lineamientos que puedan dar la Comisión de Víctimas y los empiece a mandar, o las instituciones como el INACIPE, que estamos trabajando en esto, ofertar. El director del Instituto de Ciencias Penales ha pedido la elaboración de algunas mallas curriculares ya especializadas para, ahorita se está elaborando la de trata de personas, para personal ministerial, policial y pericial, policial y ministerial, igualmente para desaparecidos, y en la medida en que estas instituciones ofertemos esos cursos especializados, ese fiscal no puede firmar, nada más eso te comento, jurídicamente alguien no puede firmar como fiscal especializado si no tiene una formación especializada. No es como antes, yo soy especializado porque ya he llevado 10 casos, no. ¿Qué te avala? ¿Qué documento te avala para que tú puedas decir que eres especializado? Las propias leyes ya lo piden, la ley de trata y el reglamento dice que se tendrán que capacitar y a generar las fiscalías especializadas. Y al hablar de especialización, eso merece una formación científica de largo alcance. No son unas horas, no son así, vayan un ratito y les dan unas 30 horas. Eso no puede ser, eso es simulación. Hay que hacer las cosas perfectamente bien para poder hablar de especialidad. ¿No bastaría con que hubiera un especialista en victimología en cada una de las áreas? No, porque el enfoque diferencial te obliga a estar especializado en un área. No es lo mismo ser especializado en secuestro que en desaparición de persona, porque el estándar son muchísimos documentos los que se deben de conocer. Y ese desaparecido se está pensando en cómo va a actuar con los antropólogos en el levantamiento de los restos, cuáles son los estándares periciales para excavaciones y todo, y en cambio el otro está pensando en el tratamiento postraumático de una víctima de secuestro, cómo se encuentra, cuál es el mecanismo, cuánto tiempo estuvo en cautiverio, cómo reacciona, es totalmente distinto. Yo te doy el ejemplo, mira, el otro día decía en un municipio, no voy a decir cuál, decía una gente, mira, yo no sé nada de esto, pero yo le voy a echar ganas, doctora, vamos a hacer las cosas. Yo le decía, oye, pero a ver, tú eres contador, entonces, ¿cómo un médico? ¿Tú crees que un médico diría, mira, yo no sé nada de esto, un contador, yo voy a operar el corazón, no tengo idea de cómo operarlo, le voy a echar ganas, yo opero el corazón, hombre, no hay problema, no, sí, no. Pero entonces no te puedes dar el lujo en medicina de hacer algo donde no eres experto, pero ¿cómo así en otro tema tan delicado como las víctimas? Mira, yo le entro acá, voy a aceptar ser fiscal, no tengo idea de nada, pero le voy a echar ganas. Esa es una falta de respeto gravísima a nuestra ciencia. Y hay que hacer que la gente lo tome en serio y avancemos con pasos firmes. Estamos en posibilidades, hay instituciones donde se puede formar a la gente, para que la gente esto no se improvise. No es una chamba el dedicarse a las víctimas, es algo súper grave. Estamos hablando de gente vulnerable, gente muy lastimada, y esa vulnerabilidad hace que el que va a trabajar con ella tenga que ser infinitamente más cuidadoso que el que trabaja en otras de las áreas. ¿Existe algún tipo de difusión de los derechos de las víctimas como para llegar a cada una de las víctimas, a la sociedad? Pues yo creo que falta mucho trabajo en este tema. Yo creo que en el momento actual, en donde hemos cambiado todas las leyes al mismo tiempo, todos los sistemas jurídicos al mismo tiempo, habrá que esperar, no digo esperar para que las víctimas sigan siendo victimizadas. Las procuradurías hacen lo propio, hacen materiales, hacen videos, las comisiones de derechos humanos lo hacen igual y todo, pero ahorita hay un desconcierto. ¿Qué es lo que sucede? Todo está cambiando. Entonces a una víctima le dices que tiene un derecho, al otro día ya tiene otro, al otro día tiene otro. Entonces es un proceso de transición delicado. Yo lo veo de veras. En los países empiezan a hacer un código y cambian hasta que se estabiliza. No sé, Alemania, haces un código y dejas que en 20 años se asiente y luego empiezas otra reforma. Aquí todo lo hicimos al mismo tiempo. La ley de cambiamos todas las reglas para la delincuencia organizada, cambiamos el código nacional. Les pedimos que hicieran una armonización a los códigos procesales, ya siempre no, porque ya va a haber uno, ahora hagan sus cambios. Es tal el cambio. Yo veo un caos, yo veo una inestabilidad a lo que es la seguridad jurídica muy fuerte, que alguien podría mal aprovecharlo, así que con mayor razón hay que trabajar con mucha cautela en las procuradurías para no darle más expectativas a la víctima. Dios mío, de repente le dicen que va a tener derecho a todo y llega y no es cierto, y no están dados los mecanismos. Entonces sí, eso también para no confundirlas, ¿no? Eso es un boomerang terrible, porque al rato van a decir, bueno, esto fue una gran simulación del gobierno federal, y no saben que el gobierno federal no es el que resuelve, es el Estado mexicano con ellos, porque ellos son ya actores en la política pública.
Doctora, me voy a quedar con esta idea. Vamos nuevamente a una pausa. ¿Cómo no? Al auditorio, por favor, continúen con nosotros. Estamos en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Les recuerdo nuevamente que pueden estar en contacto con nosotros a través de los números de teléfono que aparecerán en sus pantallas y nuestro Twitter, que es @expediente_. Los invitamos a darnos sus sugerencias y comentarios acerca del programa. Doctora, quisiera que usted nos platicara acerca de cuáles son las mejores prácticas que existen ya en torno a la atención a víctimas, tanto en México como internacionalmente. Bueno, me encantaría empezar por México, porque precisamente en esta búsqueda que vaya a hacer estas nuevas autoridades victimales o los procuradores o algo, hay que regresar a ver qué es lo que se ha hecho que valga la pena. Yo te voy a dar poquitas experiencias, pero en este momento hay una muy bonita, que es la Oficina para la Atención a los Familiares Desaparecidos en Durango. El gobernador, al ver lo que estaba pasando, que empezó a encontrar fosas y cuerpos, dijo, bueno, más allá de lo que haga la Procuraduría y que hagan las autoridades, yo quiero tener una oficina aquí en la Secretaría de Gobierno donde les ayuden a ver qué es lo que necesitan. Y se estableció esa comisión de atención a familiares, se estableció en el 2012 apenas, y yo conozco muy bien a Imelda, que es la titular, hace gestoría para las familiares. Entonces llega el familiar, los ayuda a ubicar a los restos, los huesos, a ver si son los de su pariente, y luego los acompaña y les hacen los documentos de la gestión, porque imagínate esa familia cómo está y le dicen, bueno, ve y tienes que ir al Seguro Social y explicar que si tu esposo ya no apareció y que no, pero me pide el acta de defunción, diles que no la tienes, regresa, o sea, no se puede. Hay que ir con ella, acompañarla a la gestoría. Se tiene que trasladar de un pueblo donde no puede, bueno, vamos a ponerte un transporte, vamos a facilitarte cómo llevar adelante los trámites. Imagínense una persona, un militar que desaparece, le aplican las leyes de la Defensa Nacional y entonces lo van a perseguir por desertor en la defensa cuando está desaparecido. Y a veces a la familia se le va a sacar de la estancia militar y dice, no, ¿sabes qué? Pues tu esposo desertó. Y entonces esa angustia de las familias las atienden y me gusta muchísimo el modelo. Lástima que dice que es transitorio mientras este problema se acabe. Bueno, siguen encontrando restos, todavía sigue trabajando esta instancia. No pueden desaparecer esa experiencia. Yo les decía a la Procuraduría de la República cuando abrió su área, vean lo que ya avanzaron estos estados con eso. Me gustó mucho otro ejemplo, el gobernador de Chihuahua emitió un acuerdo por el que crea un fideicomiso para los niños huérfanos de la guerra con el narcotráfico. Bueno, no dice guerra con el narcotráfico, niños muertos por la violencia. Abrieron un registro de todos los huérfanos que en esa guerra, comillas, contra el narcotráfico se dio en el estado. Quedaron 2,000 niños. Hay 2,000 en registro. El estado va a hacerse suyos a los niños, los va a hacer como un tutor, los va a llevar adelante, les va a dar atención, comida, asistencia social. ¿Cómo dejas tú a 2,000 niños deambulando en la calle? Pasa con lo que los maras. Entonces eso es otro modelo. El que te comentaba FEBINTRA, me parece que la Fiscalía de Trata de Personas empieza a hacer un trabajo, ya tiene años construida y estaba establecida, pero se ha ido modificando, dándole más herramientas a la fiscal, al tener la alerta AMBER, a la investigación de casos de pornografía infantil. Entonces se están empezando a dar denuncias y se está llegando a sentencias que jamás se había llegado a sentencias en ese caso. Entonces esos modelos de atención, hay otro que me gusta mucho que está en Yucatán. La Facultad de Psicología de la Universidad de Yucatán abrió una clínica de atención victimológica porque vio que sus estudiantes tenían que tener contacto con la comunidad, pero ya después vio la necesidad y la Procuraduría estuvo encantada, firmó convenio con ellos y el Tribunal Superior, y ellos hacen las veces de oficina de atención a víctimas, llegan y de ahí les dan el tratamiento psicológico. Las estudiantes y los posgraduados aprenden muchísimo, e incluso es el único servicio en México que se ha certificado.
tiene una certificación internacional que le dio la Sociedad Mundial de Criminología a esa entidad, esa clínica de Yucatán, y bueno, simplemente es empezar así a ver y vamos a encontrar ejemplos. Sí, hay muchos y me parecen muy interesantes, pero por ejemplo, tomando en cuenta el de Chihuahua, ¿no? El de los niños, sí. 2,000 niños, ¿usted consideraría que el Estado tiene la capacidad humana y económica para poder atender a todas las víctimas? Esos niños las tienen porque se puso precisamente habló con los diputados para que se diera el etiquetado del recurso para atender a esos niños, porque es una obligación del Estado, no puede dejar en el abandono a esos niños. Pero no va a poder el Estado mexicano si no se cuida, por ejemplo, en el famoso Registro Nacional de Víctimas. Si no vemos los requisitos de elegibilidad con mucha cautela, nos va a pasar lo que en Colombia. Yo acabo de dar un curso a los desplazados, a los oficiales que atienden a desplazados en Colombia. Decía, doctora, no se vayan a equivocar, porque nosotros nos equivocamos. Abrimos el registro para los desplazados, dijeron, no, les vamos a dar la reparación del daño a todos los desplazados por el asunto que tenemos con las FARC, y resulta que se inscribieron 5 millones. Dice, tenemos en el registro 5 millones y la gente dice, quiero mi plata. Pues, ¿cuál? No va a haber ni la plata. Entonces, ahora, ¿cómo das una marcha para atrás? Si precisamente tienes, bajo los principios de derechos humanos, la no regresividad y la progresividad. Tú no puedes decir, bueno, ya mañana cierro. No deberíamos de cerrar ningún servicio a víctimas abierto. En México ya lo estamos haciendo. Pero bueno, entonces, ¿quiénes son los que se inscriban? Víctimas del delito, yo le invito a todos los que nos están escuchando, que si han sido víctimas digan, yo tengo derecho al registro, es el Registro Nacional de Población, Dios mío. Entonces, no, tenemos que decir a quiénes y por qué. Y esa cautela política en la construcción de la política pública, no nos podemos equivocar, tenemos que hacerla y muy bien para que tenga funciones. Por ejemplo, el registro, en Canadá hay un ombudsman de las víctimas. En Canadá se hace con el fin de que la víctima tenga información. No es ahí está, cómo te lastimaron, qué te hicieron y todo. Un poco el registro nuestro es el dar tu nombre, cómo te victimizaron, tu delito y todo. No, allá tú das la anuencia de que entras al registro para recibir información. Para eso es el registro. Yo quiero que me avises de ese fulano que a mí me agredió, si ya cometió otro delito, si es reincidente en el tema, si fue detenido, si está todavía en el penal, cómo se comporta, y mándame información si se murió, si se dio a la fuga, que yo sepa qué está pasando. Para eso es el registro. Entonces hay que observar y revisar el objetivo que hagamos de un registro. También puede ser mal utilizado. Porque hay un tema que no hemos tocado, que es de suma importancia, que va de la mano con esto. ¿Qué es lo que busca una víctima? ¿Qué es la reparación del daño? Claro. Esa es la finalidad de toda esta legislación. Sí. ¿Cuál es la finalidad? Mira, la víctima indudablemente, primero, quiere que la reconozcan como víctima, porque la gente luego se burla y le dice, no, a ver, vamos a probar si es cierto. Ponen en duda su dicho. Como al presunto sí decimos que tiene presunción de inocencia, y a la pobre víctima le cuestionan. Y si usted está mintiendo, cuando está en la agencia del Ministerio Público, van a aplicársele tales penas, la víctima hasta se asuste, ya no quiere ir a la denuncia. Entonces la víctima quiere que el reconocimiento. Por eso me encantan las sentencias de la Corte Interamericana. En sus resolutivos, el primero dice, esta sentencia es per se una reparación. Porque dice, yo reconozco que a ti, el Estado mexicano, ha violado tus derechos humanos. Para la víctima eso es así, guau. Bueno, después necesitamos restituir las cosas como estaban, que a veces no se va a poder. Ella quiere, o a veces busca la reparación psicológica, que sufrió tratamiento psicológico o médico, no tiene para los aparatos y la dejaron lisiada, las operaciones, una serie de cuestiones. Y también medidas de satisfacción. Las medidas de satisfacción, yo insisto, en la Corte Interamericana, porque fueron dadas para casos de abuso de poder, sí hay lo que en el Código Nacional todavía no llegamos a ese punto. Individualización se hace para decidir la pena. Y dicen quién es el sujeto, si estudió o no estudió, si es analfabeta, cómo está en salud. Individualizas de acuerdo al sujeto, pero la reparación del daño debería de individualizarse conforme a ella. Y en la Corte Interamericana les preguntan qué quieren. Claro. Y dice, mira, yo sí quiero que me pida perdón el Estado, pero como yo quiero. Y a mí, en mi pueblo, el perdón se da en la tumba de mi hermana. Y ahí quiero que ahí se haga la ceremonia. Yo quiero un monumento
de tales características. Yo quiero, por ejemplo, Helen Mack, una amiga, que asesinaron a su hermana con 36 puñaladas, le dio el Estado Mayor Presidencial militar en Guatemala, en la sentencia que la calle donde asesinaron a mi hermana se llame como mi hermana. Entonces esa individualización de la reparación del daño va a ser un camino que vamos a ir nosotros apenas aprendiendo, no se da. Entonces el juez decide y repara de acuerdo a una serie de requisitos, pero bueno, ella, si es para ella, bueno, ¿cómo te gustaría que se te reparara el daño? De acuerdo a lo que se va a poder, ¿no? Entonces me parece que ese es un camino muy interesante de trabajar para la satisfacción de la víctima. Y luego la no repetición, la gente dice que por favor esto no se vuelva a repetir. A veces hubo una masacre en un pueblo y lo que quieren es que eso no se pueda volver a dar, y eso es generar política pública. Por eso se nos ordenó hacer para México el registro de desaparecidos. ¿Por qué? Porque el registro visibiliza quién está perdido, dónde están, ordena hacer los protocolos, porque no un solo caso de Chihuahua, sino todo el país se va a ver beneficiado por ese protocolo de abuso sexual o de feminicidio para que no se repitan los asuntos en todo el país. Y simplemente al hacer el perdón público que hace el gobernante o hace en un momento dado un presidente municipal o hace un gobernador que le pida a una comisión de derechos humanos que haga el perdón, bueno, es suficiente para que en la exhibición pública de ese personaje en nombre del Estado diga que no se repita. Si no se trata de que las cosas le paguen un poco de dinero, le den comida, chanclas y un pasaje, ¿verdad? No, eso es asistencia social. Estamos hablando de justicia. Y en justicia la gente requiere que ese reconocimiento de que se violan sus derechos humanos y luego la respuesta del Estado. Sobre todo en casos de abuso de poder. Me parece que la veta más importante por la que vamos a caminar es la prevención de asuntos de abuso de poder. Yo quisiera que habláramos brevemente, porque la verdad es que podríamos hablar todo el día de este tema, acerca de cuál será el papel de la recientemente formada Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, y saber si esta comisión se apega a los lineamientos internacionales de los que ya hemos hablado. ¿Cómo no? Indudablemente la comisión sí responde a los estándares internacionales, porque el estándar internacional te dice que tienes que generar mecanismos para el respeto de los derechos humanos de las víctimas, lo cual simplemente con su creación se da. Nos deja libertad, así en los documentos de la alta comisionada de Naciones Unidas, nos deja libertad para decidir bajo qué política pública lo haces. El cómo, ese es tu problema. El chiste es que los defiendas. Entonces, si esa comisión está defendiendo los derechos humanos de las víctimas y lo hace, ¿con qué política pública puede hacer campañas, hace oficinas? Ella tiene que decidir el cómo, como diga la ley, pero el hecho de la creación es un avance conforme al estándar y que no se cierre. Que no hagamos lo que ya se hizo en algunos años, que se genera una estrategia y la cerramos, ¿no? Como fue, yo te quiero comentar. Bueno, imagínense, hace 51 años, que fue el segundo Congreso de Procuradores, doña Olga Islas de González Mariscal la nombró Román Lugo procurador, que coordinara un congreso en donde el tema era atención a víctimas, reparación del daño. 51 años. Más tarde, muchos años después, en el 2000, se estableció una comisión de víctimas y su relación con tribunales federales a través de la Conferencia de Procuradores, la cual logró tener 3 reuniones y se desapareció esa comisión. Esa iba a dictar la política pública nacional sobre el tema. Y había, si nosotros vemos sus resolutivos, están en libros que ha publicado el INACIP, ahí estaban. Se hizo un plan nacional para las víctimas. Lo abandonamos, igual que el de secuestro, que van 3, los tiramos a la basura y ahora otra vez. Bueno, ahora, esta víctima dependerá mucho del perfil de los consejeros, para efecto del avance que se tenga, porque de su creatividad, de su innovación, pero básicamente yo te digo que tiene por ley tiene una parte estratégica que es la creación de política pública, donde puede emitir directrices, lineamientos, protocolos para todo el país. Esa parte es muy bonita, esa parte puede normar y a futuro ser muy creativa para empezar a bajar esos lineamientos. Y luego tiene 3 partes operativas. Una va a manejar el registro nacional de víctimas, va a nombrar el titular del Fondo de Reparación del Daño Federal y va a nombrar la Oficina de la Asistencia Jurídica Federal a Víctimas. Esas son sus 3 áreas de operación. A mí me gustaría más que no hubiera tenido áreas de operación,
como el Ombudsman de Canadá, que es nada más la revisión y supervisión de la política pública. Pero aquí ya tiene esas 3 áreas operativas, tiene que tener un extraordinario economista para la del fondo, porque no un abogado, Dios mío, un economista que maneje, porque tiene que trabajar las tabulaciones y todo para saber a qué le alcanza el país, porque el presupuesto de la nación va a tener que etiquetar el recurso, como lo hizo en el abuso de poder, cuántos millones para la reparación del daño que estamos ofreciendo, y los gobernadores, señores, de sus presupuestos estatales, porque tienen sus fondos estatales. Por eso se reviró y ese fondo que iba a ser para todo el país se recortó. Y después tiene otra parte que a mí es la que más me gusta, que hay que descubrirla, es el seguimiento y el apoyo a las víctimas para el cumplimiento de las sentencias que den órganos jurisdiccionales internacionales de abuso de poder, donde México ha sido violador de derechos humanos. Ese pedacito es maravilloso. Pero doctora, claro, y podríamos hablar de cada uno, casi pues que un programa uno completo, pero desgraciadamente claro, nuestro tiempo se terminó. Yo le quiero agradecer muchísimo que haya venido a compartirnos sus conocimientos no, aquí yo al programa. encantada, es un tema magnífico, te felicito por elegir el tema. Muchas gracias. Al auditorio, los esperamos la próxima semana en un nuevo Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales.